Hola, ¿qué tal? Te robo unos segunditos, ya va a empezar tu episodio de Hacking Rounds. Solamente déjame hablarte de Algen 10, de Acelera Latam. Este es un programa equity free, no te preocupes, no hay nada de equity el cual tengas que otorgar, pero sí el que tiene el enfoque que te preparan para inversión. Un montón de conexiones, de intros, de procesos, de metodologías. Está genial el programa. No por alguna otra cosa, pero he sido participante de alguna generación. Entonces te hacemos la cordial invitación a que lo revises y que entres a aceleratam.cl/algen o en el feed de convocatorias de Startup Links. Hay 30 espacios para startups de manera agnóstica, no importa el sector, el enfoque, el nicho, y hay 20 espacios para startups enfocados en clima. Ahora sí, te dejo con el episodio de Hacking Rounds. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds en Startup Links. Y hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Gastón Levy, que pues no recientemente, ya tiene algún tiempo que se deshizo, para no ponerle tanta elegancia a las palabras, dicho, más bien que pudo hacer ahí una venta, un exit de un side business que es Wii Remoto. Para los que estamos en este mundo, es un caso de estudio de éxito en referencia de cómo uno puede realmente construir negocios como se debe, que es para vender. O sea, luego ahí uno tiene mucho prejuicio de que vea los negocios como bebés o como hijos, entonces pues hay que saber desapegarse de las cosas. Pero antes que todo, Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, por acá, todo muy tranquilo. Qué bien. Aparte, déjame ahí contar el chisme de te estuvimos persiguiendo, ya por fin pudimos cuadrar muy bien. Bueno, para los que no te conocen, para que los que no saben, o a lo Sí. mejor que no le habían puesto cara a ese nombre de usuario este, ¿qué haces, Gastón? Bueno, que nos cuentes de Wii Remoto, qué hacías, o sea, como cuéntanos de ti y de la startup. Dale, dale, bueno, me llamo Gastón Levy, vivo en Buenos Aires, tengo 30 años y tengo una agencia de marketing digital de performance en donde tenemos clientes de todo el mundo, donde les manejamos las campañas, principalmente en Google y ahora Meta Ads. Ese es como mi negocio principal, que lo tengo hace unos 7 años y siempre a la par de la agencia traté de tener algún otro negocio que sea como un poco más divertido, un poco más desafiante y que no tenga nada que ver 100% relacionado a dar servicio como es la agencia. Siempre me interesó mucho el mundo de Internet, de los negocios digitales, estuve siempre alrededor de emprendedores. Mi primer trabajo fue en una startup también, entonces siempre me interesó todo ese mundo. Así que como digo, la agencia es lo que me da como mi ingreso principal y siempre a lo largo de estos años traté de tener algún side project, de ir probando algún negocio en internet y el último, el caso que estamos hablando fue Wii Remoto, que me decidí a lanzar un job board de trabajo remoto específicamente para la TAM, en donde nos asegurábamos de que todos los trabajos sean aplicables por personas de Latinoamérica. Y bueno, ahora vamos a charlar y seguro entrar en detalle, pero luego de un año de construirlo, de hacerlo crecer, lo pude vender. Hoy en día estoy construyendo un directorio de comunidades que se llama Ujú. unita.co, que ahora ese pasó a ser como mi proyecto principal, incluso dedicándole más tiempo que a la agencia, ya que el proyecto lo requiere y ya que hay un mundo ahí muy interesante de comunidades, tanto online como offline, para descubrir y está siendo muy desafiante, muy interesante y lo estamos construyendo, llevamos un año y medio con un socio, que también vamos a seguro contar ahí el modelo de ese proyecto, cómo fue que arrancó y las diferencias
con la típica ronda de inversión y un intermedio entre bootstrapping e inversión. Ok, excelente. Oye, y, eh, o sea, no, casi siempre en estas ventas, pues hay un NDA o no se puede la cifra, pero más o menos un margen. Bueno, ¿y a quién se le vendió? Eh, Sí, creo que lo más importante es contar un poco que lo que fue posible, más allá del número, sí, exacto, no se puede decir. No es un life-changing number, como dicen Ajá, en inglés, pero sí es muy importante el caso, porque era un proyecto no-code, era un proyecto hecho desde Argentina, o sea, desde Latam, y era un proyecto que aún no tenía profit. O sea, había 3 puntos por ahí que no cumplen la mayoría de los negocios que se venden y que era un side project. Realmente a ese proyecto no le dedicaba yo una cantidad de tiempo muy importante. Más que nada lo que hacía era mantenerlo. Me llevó un poco de tiempo al principio construir las bases, pero después la mayoría de los procesos y de las tareas estaban automatizadas o delegadas y lo que más ruido hizo para el vendedor fue la comunidad que se creó alrededor de Wirremoto, la base de inscriptos al newsletter, que en ese momento eran alrededor de 60, 70 mil, hoy ya son más de en 100 mil, serio. la comunidad que se generó en Instagram, que si no me equivoco, en ese momento eran 50.000 seguidores, en LinkedIn lo mismo. Entonces, lo valioso, lo atractivo de Wirremoto para el momento que sucedió la venta era, como te digo, lo que se había generado alrededor y bueno, obviamente con la llegada de la pandemia, eh, el trabajo remoto se aceleró un Ujú. montón. Lo que iba a pasar en 10 años, como todos dicen, sucedió en 1 o 2 años. Y para un job board así, que ya estaba lanzado desde un tiempo antes de que comience la pandemia, fue como un momento donde tuvo esa aceleración de crecimiento y ahí fue un poco cuando decidí venderlo. Entonces, o sea, como dueño de una agencia, porque por ejemplo, hay muchos aquí en Startup Links que tienen agencias o tienen servicios, o sea, el no code sí lo ves y sí lo recomiendas como una parte en donde, porque uno de los dolores fuertes, y a lo mejor no sé, estoy como en el prejuicio, de hacer un proyecto no code es la dificultad de encontrar primero un socio, un CTO, y segunda, encontrar, si no es necesario y uno más o menos le puede entender al código, que bueno, cada quien a lo suyo, encontrar gente o saber qué personal contratar, los precios y bueno, los costos se elevan impresionante. Entonces, ahí en la agencia, o sea, ¿en qué momento, haciendo relación a la situación de varios, en qué momento dijiste, ya tengo los elementos necesarios y suficientes como para empezar con proyectos laterales o side projects? Sí, fue algo que, como mencioné, me interesó desde el momento cero, porque lo de dar servicio con la agencia de marketing digital se me fue dando un poco solo por mi primer trabajo que yo había tenido como marketer, como performance ads manager dentro de una startup corriendo campañas en Google y Facebook. Y cuando salí de esa empresa, cuando renuncié, em, los clientes un poco fueron llegando gracias al trabajo que yo había tenido y con recomendados iba funcionando a un nivel interesante sin tener que salir a buscar nuevos clientes como acción principal y llegando, como digo, siempre la Ok, mayoría por recomendados. ok. Entonces, como eso se me dio, me encontraba a veces con tiempo libre y con ganas de hacer algo que no sea dar puntualmente solo ese servicio y ver cómo yo hacía crecer con mi conocimiento, con mi experiencia de marketing digital. Yo lo que estaba haciendo era hacer crecer negocios de otros Ujú, y me empezaba a hacer ruido un poco de por qué no podía aprovechar eso que yo sabía hacer para un negocio propio. sí. Cuando entendí eso, las ideas, bueno, empezaron a aparecer, empecé a pensar mucho en qué hacer y el caso de Wiremoto también es un poco interesante porque primero me interesé por el mundo no code, que explotó ahí en Twitter un poco en inglés, gracias a Peter Levels y demás, construyendo 2 startups en 12 meses, que él tiene una charla muy buena en YouTube donde cuenta cómo
cómo lo hizo y que él cuenta que, bueno, él decidió aprender a programar, pero que probablemente programar no sea para todos y que existía toda esta nueva camada, todo este nuevo mundo de herramientas en donde alguien como yo de marketing, alguien de diseño, alguien de ventas, alguien comercial, que no tenía la habilidad, el conocimiento para programar, hoy sí podía llevar adelante su idea, al menos para un MVP, para una primera versión donde podíamos validar la idea. Y eso antes no sucedía, como vos mencionaste, había que salir a buscar un CTO, que no es fácil, o había que pagar por un desarrollo en el cual todavía no teníamos validación de si la gente iba a pagar por nuestra solución. Entonces empecé a ver y meterme en todo ese mundo, aprendí a usar las herramientas y después pensé, ¿para qué negocio puedo usar esta herramienta que ya sé usar? Buscando trabajo de diseño para mi novia que quería trabajar para afuera, encontramos que los job boards existentes de Estados Unidos, por más de que eran job boards de trabajo remoto los que había, si te ponías a leer, te metías en detalle, la mayoría de las búsquedas de trabajo te decían que tenías que estar en Estados Unidos o estar en el país de Europa donde estaba la búsqueda de la empresa. Ujú. Entonces, de remoto tenían solo que era local en su Sí. país. Por lo que hicimos fue filtrar y solo poner búsquedas que de verdad sean, de verdad que sea posible trabajar desde cualquier lugar del mundo, especialmente desde la TAM. Y ahí se unió la idea con la herramienta No Code, que es una herramienta muy simple que se llama Sheet to Site, que desde Ah, un Google Sheet tenías la posibilidad de armar tu sitio. Es decir, el backend, el listado de trabajos, el header, los colores, el menú, todo se manejaba desde un Google Sheet con opciones, con texto, como cualquier Google Sheet que la mayoría de la gente que trabaja en Internet sabe usar. Uno podía crear un sitio como el que yo armé. Hoy en día ya está en Webflow, que es otra herramienta no code un ujú. poco más compleja, un poco más interesante, para cuando ya uno necesita escalar un poquito más el negocio. Yo empecé la transición a Webflow y justo ahí se vendió y el nuevo dueño lo terminó de configurar en Webflow. Pero lo interesante para mí es repasar que estas herramientas no code permiten validar ideas de una manera muy rápida a un bajo costo que antes por ahí no era posible. Ok. Fíjate que has dicho dos cosas bien, bien interesantes de qué hago con mi tiempo libre, ¿no? Muchas veces justo nosotros como founders o como emprendedores solamente tenemos, y va hilado con la siguiente, solamente tenemos como visión de túnel, ¿no? O sea, no generamos una visión Sí, de embudo en donde, bueno, otra opción que tenías era cómo escalo la agencia, cómo la convierto en sí, un Leo Burnett o, ¿no? Un Ogilvy, totalmente. no sé. Este, y la otra, esa, y ahí te pediría como indagar un poco más cómo desarrollar esa visión global, porque en la TAM es uno de los temas que tenemos más atorados. O sea, sí tenemos grandes problemas. Sí, Hace algunos años con Vive Cuanda, en una charla presencial, decía, y justo creo que no ha cambiado, y eso ya tiene bastantes años, que el gran reto de Latinoamérica no es Latinoamérica, es la persona que hace los negocios, ¿no? En Latinoamérica, porque eh, es difícil encontrar esa visión global, ¿no? Y ahorita que armaste como el flujo de toma de decisiones, ¿a qué crees que se deba, Gastón? mira, para los que tienen agencia es un muy buen primer paso animarse a tener clientes de otros países que no sean desde el de donde tienen la agencia. Eso abre un mundo de oportunidades y abre la cabeza un poco a ver cómo se trabaja en otro país que no es el nuestro, qué diferencias hay, qué oportunidades hay y de nuevo, para los que tenemos agencia también sucede que tenemos clientes muy diversos. Gente que tiene e-commerce de ropa, gente que tiene una empresa de leads para servicios de salud, gente que tiene una empresa de cursos online y todo eso hay que tomarlo como algo positivo en una agencia y no como negativo. Hay mucha gente que trata en la agencia de enfocarse en un nicho que está bien, es más fácil para escalar, pero para los que nos interesa no solo tener la agencia como negocio,
hay que aprender de nuestros clientes cómo desarrollan esos negocios y de toda esa diversidad, ver qué hay en común, qué hay de diferente y qué nos interesa a nosotros. Se puede aprovechar y tratar de encontrar qué nos gusta, dándonos cuenta con qué clientes nos es más fácil, más divertido, tenemos más ganas de dedicarle tiempo y decir, ah, bueno, entonces si le estoy dedicando más tiempo y me gusta más correr las campañas o el contenido o el SEO o el blog o desarrollar el sitio de cualquier cosa que sea la agencia, al de cursos online que al de leads de servicios, es probablemente porque me interese más el negocio del de los cursos online. Entonces ahí hay un primer punto. Y el segundo punto creo que es consumir información de afuera, consumir información variada para encontrar de nuevo también qué es lo que nos gusta. En Twitter creo que es hoy el canal principal para hacer eso, entre Twitter y YouTube. Y en Twitter también es muy rápido. Hay algunos que tienen el feed lleno de cripto, hay algunos que tienen el feed Mm. lleno de deportes. En mi caso, muy de a poco se empezó a llenar de todo este mundo de indie builders, SaaS, bootstrapping, solo founders, todos esos términos, y Ajá. encontré ahí que había un mundo muy interesante donde no era necesario levantar una ronda gigante para empezar un negocio, donde no era necesario encontrar al socio ideal, que eso a veces lleva mucho tiempo, es difícil, lleva muchos proyectos por ahí, y donde lo más importante no era necesario pasarse meses construyendo algo hasta encontrar si tenía una monetización posible o no. Entonces alineó como todo ese mundo de no code, de bootstrapping, de solo founder, de indie building y toda esa información se me fue dando por seguir a la gente correcta en Twitter. Y creo que hoy todos tenemos, y ya se sabe hace mucho, no es algo nuevo, acceso a eso. Y viene por ahí para mí, el que las personas de la TAM entendamos que hay un mundo ahí afuera dispuesta a consumir nuestros servicios y productos si se venden y se ponen enfrente de la persona correcta en el momento indicado. No hay ya una barrera de por no ser de esos países. El producto a nadie le va a importar dónde lo construiste y de nuevo no va a importar si está construido en no code o code. No code es para adentro. Ya hoy las startups construidas en no code ya no ponen como antes que están Ajá. hechas con tal herramienta o que fueron hechas con no code por algún beneficio. A nadie le importa eso. Lo importante es dar una solución a un problema y que la gente esté dispuesta a pagar por esa solución. Y si con estas herramientas nuevas lo que logramos es acelerar el proceso de validación y reducir los costos, hay que tomarlas como tal e incluso hoy en día ya hay herramientas suficientes como para escalar esos negocios. Pero de nuevo, hay gente que por ahí le interesa escalar su agencia y también está perfecto, no era Ujú. algo que a mí me interesaba, no es algo que a mí me interese al día de hoy. Con cierta cantidad de clientes yo sé que puedo mantener un muy buen nivel de servicio y tener clientes con los que me gusta trabajar y que me permite también tener una gran cantidad de tiempo para este otro tipo de negocios que a mí en mi día a día las tareas de esos negocios me entretienen, me gustan, me atraen más que las del dar servicio. Se puede dedicar unos años a construir algo base o muchos casos hay donde developers, diseñadores, gente de marketing, gente de ventas, trabaja en una startup, trabaja en una empresa y en su tiempo libre está armando estos side projects y hasta que ese side project no genere ingresos, no deja su trabajo. Ya sea que tengamos un negocio propio o un trabajo full time o part time en relación de dependencia, el proceso es el mismo, es animarse a probar las ideas, a validarlas en redes, en comunidades y ver la reacción de la gente, tener ese feedback para no perder tanto tiempo y pasar a la próxima idea, así hasta encontrar lo que nos gusta y lo que da dinero. Sí, es que ahorita que estabas contando eso me acordé mucho de una de las premisas de marketing que se nos olvida muy seguido, que al punto que tenemos que resolver del otro lado es qué hay para mí, ¿no? O sea, del lado del cliente, si Sí, hay para mí la solución a mi necesidad, a mi deseo, a mi problema, o sea, como dices, en qué lo hagas, si me lo entregas color blanco, azul, pero si quiero morado, o sea, mientras sea para mí, está, ¿no? Entonces también hay otro punto bien importante y sí, no hay está, que olvidarse, no hay que olvidarse que hay negocios siempre que
la solución que ofrecemos al problema que está teniendo un grupo de gente, a esa gente le reduzca tiempo, le reduzca costos o le haga ganar plata. No más. Son las tres maneras de generar un negocio. Sí, sí. Es que de verdad la gente se mete en tanto problema por querer hacerlo súper sofisticado cuando es algo tan sencillo, ¿no? Eh, este, 100%. Gastón, ahí se puede ser quién adquirió Wii Remoto. Sí, se llama Ryan, es de Seattle, Ujú, eh, y el proceso de adquisición fue más o menos resumido el siguiente, en donde a un año de haberlo construido, de haberlo hecho crecer, me encontré con que para dar el siguiente paso había que mejorar muchísimo el producto. Ya no alcanzaba con un simple listado con todos los trabajos donde las personas entraban al sitio y cuando hacían clic en aplicar se iban al sitio web de la empresa en cuestión ujú, para mandar su CV, etcétera. Entendí que ya se había masificado un poco todo esto de los job boards y apareció mucha competencia y que el producto necesitaba sumar funcionalidades, sumar todo el tiempo nuevas mejoras para los recruiters, para las empresas, y de nuevo que por ahí no estaba alcanzando con el producto actual, que habían funcionado muy bien como MVP para validar la idea tanto de que la gente, los usuarios entraban, buscaban trabajo y tanto que las empresas publicaban trabajos en muy remoto. Entonces ya ujú, habiendo validado de los dos lados, que en estos negocios es difícil, siempre el huevo y la gallina, validar los dos, sí, siempre hay uno más fácil que otro. En el caso mío, como no estaba vendiendo nada a los usuarios agradecían y entraban y aplicaban a los trabajos y ese lado se validó relativamente fácil, costó un poco más entender qué era lo que necesitaban las empresas para pagar por publicar trabajos en remoto y, e incluso en la TAM me costó un montón y entendí que acá no se estaba tan dispuestas las empresas a ujú, pagar por publicar trabajos y ujú, entonces pude monetizar durante varios meses el negocio con el newsletter. Encontrando esa alternativa pude bancar el proyecto varios meses hasta venderlo, en donde valía más para las empresas sponsorear el newsletter que publicar los trabajos en ajá, Wii Remoto y eso fue como el primer paso también a entender que no hay que casarse con una idea de monetización. Si algo que creamos nosotros no es el negocio principal, pero genera ingresos, también hay que aprovecharlo y hay que entender que si hay valor para una empresa que me ofreció un sponsorship, hay para varias. Em, entonces, como digo, después de un año sentí como esa traba. Eh, Primero dije, bueno, voy a pasar yo el sitio a Webflow para poder tener todas estas funcionalidades, armar un directorio de herramientas de trabajo remoto. Había mucho por hacer, estaba explotando todo el mundo de trabajo remoto en el mundo, estaba creciendo muy rápido y así tenía que acompañar este proyecto. Y en el mientras tanto, en Twitter encontré que alguien empezó a contar de que se lanzó microacquire.com, que hoy es ujú, acquire.com desde hace unos días, sí, que era algo como novedoso para, era algo como novedoso para la hora de vender proyectos, startups, ujú, e-commerce, SaaS, de todo, y que lo más importante era que en principio no cobraba nada al vendedor y cambió un poco el modelo hacia cobrarle a los compradores e incluso en una etapa anterior a la que se suele cobrar. ujú, Las páginas que existían para vender proyectos ujú, por ahí cobraban un porcentaje de la transacción y la novedad de MicroAcquire fue que le cobraba a los compradores una suscripción mensual para poder acceder al listado completo de las startups publicadas y poder enviar mensajes a los vendedores para poder tener una conversación, enviar una letter of intent y ver si le interesaba finalmente comprar el negocio o no. Entonces me lancé a probarlo como me lanzo a probar un montón de cosas cuando las veo ahí en Twitter para entender de qué se trata. sí, Decidí publicar Wii Remoto para ver qué pasaba e incluso cuando preguntaba ahí el valor había una opción que decía no lo tengo en claro, prefiero que me hagan ofertas. Entonces ponías un rango y me escribieron unas 10 personas, vamos a decir, por mensaje, ok, en un rango de 20 días. De esas 10 personas tuve llamados solo con 3, porque las otras, o muy rápido te das cuenta de que
querían saber algo muy Ujú, puntual, pero no les interesaba realmente comprar, o dejaron de responder, o cuando entraba a revisar su perfil de LinkedIn por ahí no era alguien que me interesaba que sea quien lleve adelante Wii Remoto en una segunda etapa. ujú. Del llamado con esos tres, los tres de Estados Unidos, dos quedaron como más interesados después de ese llamado y particularmente uno de esos dos fue muy rápido en su accionar y siguientes llamados. La otra persona fue como más lenta y su propuesta era más de me quiero sumar Ok. y quiero como tener la mitad de Wii Remoto y que lo trabajemos juntos y no comprarte el 100% y demás. Y al principio también me interesó como modelo, como opción, pero me convenció mucho más después la otra persona, Ryan, quien lo tiene hoy en día, y que también en los llamados pude entender que realmente le interesaba llevar esto como yo lo estaba llevando. Él tenía abuelos o algo por el estilo en Uruguay, le interesaba la TAM, le interesaba como Ok. tener algo relacionado a estas tierras y aportar, y Ujú. tenía tiempo libre, el CTO en una startup conocida de Estados Unidos, y sentí que era como el perfil correcto. La, la oferta fue y vino durante un mes hasta que encontramos un modelo donde nos cerraba ambos, donde yo también me quedé un pedacito para poder formar parte como advisor y hablar con él cada 3 4 meses en donde charlamos mejoras, lo ayudo a responder algunos mails en español y a entender por qué lado va esto. Ya van 2 años de esta relación, de la postventa, pero creo que lo más importante es que la gente entienda que él se interesó de nuevo por la comunidad, que no le Ujú. hizo ruido que esté construida en Google Sheet, que no le hizo ruido que no había ganado plata en ese primer año y le interesó la oportunidad de decir, bueno, esto se puede aprovechar mucho más por ahí con contactos acá, Ujú. contactando a empresas de Estados Unidos, contratando a alguien de ventas que le escriba todos los días a empresas de Estados Unidos para que publiquen sus trabajos acá, mejorando un poco el SEO, el tráfico orgánico que empezó como a despegar y hoy en día es como por lejos la mayor fuente de adquisición de usuarios viene simplemente por tráfico orgánico, genuino, gente buscando trabajos remotos. Queda mucho por mejorar, queda mucho por hacer, pero lo más importante, nuevo, para charlar un poco sobre la venta es que desde que lo publiqué Ajá. hasta a la venta final, el día que transferí el dominio GoDaddy a él, Ujú. no pasaron más de 2 meses. Ok. Y yo tampoco sabía que eso era posible. Es verdad que es un side project, que no es una SaaS con 100 Ujú. empleados y revenue por las nubes, es verdad, pero por ahí hay mucha gente que tiene algún proyecto que le está costando seguirlo, pero que Sí. encontró un modelo que lo pudo validar, que tiene cierta comunidad, ciertos seguidores, ciertos fans, ciertos clientes, y lo llevó de 0 a 1, y alguien que lo lleve de 1 a 10, por ahí no es uno la persona correcta a veces, Ujú. y con publicarlo no se pierde nada. Fue lo que yo pensé Sí. y terminó saliendo bien. Terminé pudiendo vender un proyecto que me permite contar una historia, que me permite haber logrado ese hito en donde yo pensé que era muy difícil, que era mucho más complejo y que se necesitaba algo mucho más establecido que lo que yo tenía para poder lograrlo, y me encontré con que no era así. Y después me encontré con un montón de casos que no eran así, solo que había que buscarlos, encontrarlos. Ujú. Por eso también me puse a escribir, me pongo a contar en los podcasts para que todos conozcan Ujú. que se puede con este tipo de proyectos lograr eh, una venta. Qué genial, o sea, fíjate, platicábamos antes de empezar aquí el episodio que ubico a Gastón desde cuando, y ahora que mencionas Microacquire, cuando empezaba en puro boletín electrónico, que ni siquiera era un sitio, ¿no? Claro, Con Andrew, nunca sé cómo se dice su apellido, Gazdenek, Gazdecky, Gazdecky. Este, creo que se dice así. muy curioso, o sea, yo decía, ¿un boletín? ¿En serio? O sea, para comprar y vender. Bueno, entonces también así o sea, igualito Gastón, ahí de Sí, pero de también
su modelo y cómo hoy en día es Ajá. una bestialidad lo que construyó. De hecho, Sí, ya compraron el dominio acquire.com. Estamos hablando de que nada creció un más. montón, de que la cantidad de startups que se venden por mes es impresionante y de que el crecimiento que logró él también me parece importante mencionar este término y esta táctica porque hay muchos que por ahí dicen, bueno, Gastón sabe de marketing digital y corría Ujú. anuncios para Wii Remoto, sí, pero la mayor también fuente de tráfico y por lo que también me terminan comprando y terminé conociendo a los sponsorships, a la mayoría de las empresas, fue por el building in public, fue por el contar en Twitter y en LinkedIn lo que estaba haciendo, así como lo resumí ahora, iba contando con esta herramienta no code construí esto, ya tengo 5.000 suscriptores al newsletter, ya tengo 100 visitas por día, al otro mes decía ya tengo 500 visitas por día y ya tengo X cantidad de miles de gente suscrita en el newsletter y mismo la gente en LinkedIn y en Twitter me escribía, bueno, puedes funcionar el newsletter, mira qué interesante esto, surgían otros clientes para la agencia y lo cuento porque MicroAcquire crece gracias a la viralidad que tienen los tweets desde la cuenta personal de Andrew Ujú. y, e incluso llega a mí gracias a eso y creo que hoy lo sigue haciendo pero le debe costar más. A mí me respondía los mails por privado cuando le fui preguntando cómo publicaba Remoto en su marketplace y qué opinaba de cómo redactaba la descripción Ok. y después me felicitó por privado y me preguntó si me podía poner en el newsletter y me mandó una remera y una gorra cuando estuve de viaje en Estados Unidos Ah, que le manda a todos los que vendieron alguna vez a través de MicroAcquire. Entonces hay un nivel ahí de personalidad y de hacer cosas que no escalan, como dicen, que él lo llevó a la ujú. perfección y hoy en día sí, ya tiene un equipo, ya es una empresa grande y tiene otro movimiento, pero al principio, para hacerse conocido, hacerse crecer y luchar contra gigantes establecidos que ya había del mismo rubro, Ok. alcanzó con ponerle una voz distinta y hablarle a su público directo, a gente como yo, que nunca iba a publicar en una plataforma que me cobre, que me saque un 10, un 15, un 20% por vender y que tenía mucha Ujú, fricción, que solo dejaba publicar por ahí empresas con revenue o con profit. ujú. Le encontró una vuelta a algo ya súper establecido y hoy en día ya es historia lo bien que le fue. Sí, exactamente. Oye, y justo de las métricas o una cosa que dejé pendiente de lo que nos contabas al inicio es que otra cosa muy curiosa que has ido mencionando una y otra vez, que ha sido uno de los diferenciadores y a que muchos founders nos hace falta o emprendedores, identificar, ubicar y sobre todo trabajarlo y que a lo mejor, igual también estoy ahí como adivinándole, eh, por eso el atractivo de Unita, Unita. Bueno, Sí, eh, o sea, tú mencionas, has mencionado un par de veces el desarrollo de comunidad que conseguiste con Wii Remoto. Entonces, sí, ayúdame con esa transición de cómo lo viste, ya tienes liberado ese tema de seguir con la agencia, seguir buscando nuevos proyectos. ¿Generaste sí, un atractivo, una métrica lo suficientemente fuerte como para que le fuera atractivo a un comprador? ¿Desarrollaste una comunidad? Y entonces, ¿por qué seguir por ese mismo rumbo? sí. Bueno, de nuevo, lo de muy remoto, una vez construida esa comunidad, fue por una cuestión de estar un poco inseguro de si yo podía dar ese siguiente paso y si le quería dedicar ese tiempo a ese proyecto o a otro proyecto. Y por ahí también se juntó un poco con un crecimiento grande de la agencia, también por Ok. que se abrió un poco todo al mundo y clientes de afuera empezaron a estar más dispuestos a contratar una agencia de Latinoamérica y empezaron a aparecer proyectos más interesantes y me empezaba a faltar el tiempo para mantener actualizado el Instagram, el newsletter, me costaba cada vez más esas tareas, por más que me llevaba 1 o 2 horas por día, muy remoto, me costaba dedicarle cabeza, foco, tiempo y ahí fue el decidir probar venderlo y de nuevo, lo más interesante para el comprador fue la comunidad que se había generado alrededor y el valor que podía llegar a tener eso. Y continuó creciendo impresionantemente bien, por suerte, era genuino. Además de la métrica de el tráfico de dónde venía. Si tenemos un proyecto donde el 90% del tráfico es pago,
no tiene el mismo atractivo que si tiene 70-80% del tráfico orgánico o de redes, etcétera. Ajá. Entonces yo al principio sí tenía mucho porcentaje de tráfico pago y en los últimos 6 meses me di cuenta de que tenía que empezar a cambiar esa ecuación para que tenga más uso genuino y remoto y no solo por tráfico comprado en Instagram Ads y demás. Logré hacerlo con tiempo, gracias al newsletter, gracias a las redes sociales y gracias a Google Orgánico. Las tres patas. Hoy en día Google Orgánico despegó sobre todas, pero en ese momento se repartían más o menos todas iguales y quedó tráfico pago muy por abajo. Y una vez construido eso, logrado, hecha la venta, vuelto a poner un poco de tiempo en la agencia y armar un equipo un poco más senior, que era lo que me faltaba y lo que me estaba sacando tiempo, volví a encontrarme con de nuevo ese tiempo, esa disponibilidad y esas ganas de construir algún nuevo proyecto. Y sucedió que venía hablando con una persona con la cual trabajé los últimos 6 7 años en también proyectos paralelos de tráfico pago, Ujú. de páginas por ahí de contenido, de noticias y demás, que estaba esta persona con ganas también de construir unos 10 proyectos a través de emprendedores como yo y aportarles su know-how, aportarles inversión para que puedan construir el MVP y tengan los primeros meses cubiertos y puedan tener su compañía con un porcentaje muy alto de posibilidades de que sea un éxito o de que sea un exit, una linda venta, Ujú. pero con un empuje inicial que en la TAM no existía y que hoy en día se ve muy razonable y muy válido, que es, bueno, vos lo conocés creo a Lucas Lopatín de Indie Ujú. Build, que armó como este estudio de startups, de proyectos, en los cuales él te puede aportar tanto la idea como no, pero lo que hace es también buscarte un co-founder, aportarte esa inversión inicial y todo ese know-how necesario para que puedas arrancar de la mejor manera posible y él actuando como un socio más y no como un VC a una evaluación gigante o exigiendo algo muy complicado. Y lo más importante también, que pueden ahí en indie.build leer las condiciones, La es que la tesis. startup es de los dueños. Es decir, hoy en día Unita fue el primer proyecto de IndieBuild en el Ok. cual, bueno, él me llamó porque ya veníamos trabajando hace mucho juntos y me comunicó que veía la falta de un directorio de comunidades. Investigando unas semanas vimos que la verdad que cuando uno quiere buscar una comunidad, ya sea uno que quiere buscar una comunidad, por ejemplo, en mi caso de paid marketing, Ujú. no va a Google a buscarla, no hay un lugar donde uno pueda encontrar un listado de todas las comunidades de paid marketing No. y leer de qué se trata esa comunidad antes de sumarnos, leer reviews de otros miembros de esa comunidad para entender si vale la pena pagar o no por esa comunidad, ya que hoy en día hay muchas comunidades privadas pagas, hay muchas Ujú. comunidades que exigen un montón de requisitos que no están bien explicados en su sitio web. Entonces ahí entendimos que había un posible valor en construir un directorio de comunidades que está armado, hoy es unita.co, en donde van a Y, encontrar que hay más de 30 categorías y pueden filtrar por cantidad de miembros, por si es offline o online, es decir, si se juntan físicamente o no en esa comunidad, quién la fundó, cuántos miembros tiene, cuánto sale sumarse a esa comunidad, qué van a encontrar adentro de la comunidad. Hay reviews, hay requisitos, hay una descripción, hay qué contenidos hay cuando uno se accede a esa comunidad. Hay una ficha muy completa por cada comunidad, ya sea desde un grupo de Slack a una comunidad de negocios importantísima que solo tiene 50 miembros y deja sumar 10 miembros nuevos por año y se juntan una vez por año en ok. California y van a esquiar. Hay comunidades que encontramos loquísimas, muy interesantes. Y bueno, lo estamos construyendo. Es un proceso un poco más largo a los que estoy acostumbrado para las startups que conozco, que trabajé y que fui armando en estos años, en donde el desafío está por ahí en establecerse en los próximos años como el lugar a donde cuando uno quiere buscar una comunidad vaya y como también como una especie de media company alrededor del mundo de comunidades que tanto está creciendo. Hoy en día no hay una persona que no esté en algún grupo de Telegram, en algún canal de Discord, de Slack,
y que entre todos los días a ver de qué se habla, a pedir consejos, a leer novedades sobre su nicho, y no son fáciles encontrarlas, no es fácil decir a cuál sumarse y una persona no puede estar en muchísimas comunidades porque no le puede prestar atención. Entonces es muy importante el momento a la hora de elegir una comunidad. Entonces, en resumen, estamos construyendo ahora ese proyecto que es muy interesante, es un desafío muy grande, lo estamos armando hace un año y medio con un socio que pude elegir yo, con la banca, el apoyo de Indiebill, de Lucas, en donde forma parte como un socio más, estando completamente en contacto con nosotros, ayudando, empujando, viendo qué falta, qué no falta, qué trabas hay, por dónde podemos seguir, cómo viene lo que vamos haciendo, revisiones de KPIs, de números, de foco, de negocios, de procesos, en lo cual me parece que es un intermedio muy bueno a lo que por ahí cuentan muchos acá en el podcast de VC, de levantar rondas, Ujú. y bootstrapping, uno por su cuenta, teniendo que luchar. Es como un empuje inicial, tanto de dinero como de energía y de know-how, para que uno pueda construir el MVP, salir al mundo y mantenerse varios meses hasta poder generar revenue por sus propios medios. Sí, y por ejemplo, no mencionaste grupos de Facebook. Sí, tenemos un montón de esos listados. Hay algunos con miles y cientos de miles de miembros que son líderes en esa industria. O sea, hay grupos de Facebook que son como el más importante de ese nicho o de ese súper eh, exclusivos o que tienen cursos o tienen alguna herramienta y arman el Ujú. grupo en Facebook por facilidad de lo que permite la herramienta. Hoy en día están haciendo una cantidad de herramientas también backupeadas por VCs por millones de dólares para construir comunidades de una manera un poco más profesional que los grupos de Facebook, pero sigue siendo la herramienta más usada, más fácil de usar y como te digo, hay muchas SaaS y negocios que entendieron esto de armar comunidad alrededor Ujú. y arman su grupo de Facebook sobre esa herramienta, sobre esa SaaS, para que la gente hable ahí en ese grupo y tener controlada un poco la conversación. Y salen un montón de feedbacks, de filters para los founders y es un valor muy grande tener esa comunidad. En Wii Remoto, además de la fanpage, teníamos una comunidad de trabajadores remotos en Facebook y que también Ok. tenía más de 50.000 miembros a la hora de realizar la venta y era muy importante también. Incluso la competencia publicaba ahí los trabajos en nuestro grupo de trabajadores remotos de Facebook, pero nosotros, era nuestro el grupo. El título decía Wii Remoto, guión trabajadores remotos. Ujú. Entonces, crear una comunidad hoy en día es casi una necesidad, es donde mayor feedback rápido y posible vamos a tener de los usuarios y puede llegar a ser un diferencial versus la competencia a la hora de venderlo, el proyecto. Sí, bueno, ahí me confieso, pecador, de cuando conocí Unita, ya lo uso de lead gen, ¿no? Ya es para generar prospectos bastante, bastante bueno. Y sí, es un reto impresionante porque está tan descentralizado todo el esfuerzo de desarrollo de comunidades, o sea, bueno, es más, desde antes, desde los Sí, foros, o sea, en los foros, bueno, Crystal Lab, el de Andrés, que no me acuerdo cómo se llama, es uno de SEO en español de los más viejos. Bueno, los foros, sí, 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 no me acuerdo cómo se llama, y no, ni es Andrés, no me acuerdo, Carlos creo que se llama. Bueno, o sea, cómo está todo tan descentralizado, me recuerda mucho del correo electrónico. Aunque no era tan usado una newsletter, había por ahí tiradas, ahora ya está más profesional, ya se venden sí, media companies basadas en newsletter. Ahora la comunidad va agarrando más fuerte, más fuerza y va generando un desarrollo pues, más robusto para sostener todos los esfuerzos que, si bien de pago, paid o performance, tiene que empezar a mover la maquinaria, la comunidad es la que la soporta, ¿no? O sea, es movimiento natural y en ese ámbito del desarrollo de comunidades se me hace bien interesante lo que estás construyendo porque con esa cosa tan descentralizada es un reto bien difícil, pero que hace un gran bien. O sea, ¿cómo sabe uno cuál es una buena comunidad? Si me sí, atribuye, si me va a sentir a gusto.
Es como en el equipo de básquetbol o de fútbol, ¿no? Sí, O hay, sea, hay directorios para muchas cosas sí, y para comunidades todavía no había. Hay, sí, cuando uno necesita buscar un hotel, tiene TripAdvisor, etcétera, etcétera, donde va a leer reviews, entiende de miembros reales, de usuarios reales que fueron a ese hotel, si vale la pena o no. Cuando uno necesita alguna herramienta, está G2 Crowd y está Capterra, con todos los listados, reviews, información de Trello versus Jira versus Asana, bueno, es todo de eh, la misma compañía, pero se entiende y es un poco la idea, construir eso como un bien para los que están, para los usuarios que están buscando comunidades y a la vez entender, estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de founders de comunidades posibles, para tratar de entender también qué problemas tienen y qué es, qué es lo que Unita les puede llegar a solucionar. Si es que necesitan miembros, si es que necesitan muchos miembros nuevos, pocos miembros nuevos de calidad, si necesitan alguna herramienta, algún bot para Discord, algún bot para Slack que les facilite algún proceso que hacen hoy manual. Está todo creciendo tan rápido y hay tanta gente volcándose a la construcción de comunidades que nosotros lo que estamos tratando de hacer es estar ahí cerca a través de un directorio de comunidades, pero tratando de entender todavía un poco qué les falta a los founders de comunidades y en qué los podemos ayudar para facilitarles su trabajo y estamos todavía full en esa búsqueda y seguramente encontremos algo ahí muy interesante para desarrollar como negocio, más allá del directorio de comunidades. sí, seguro que sí. Aparte, Gastón, nos has dado un blueprint o un manual bastante, bastante interesante. Igual para los que, digo, ya, o sea, luego uno ya tiene como sus estructuras mentales. A mí de las cosas que más me gusta es crear modelos y sistemas. O sea, soy como muy estructurado. Entonces, el blueprint es el siguiente. Empieza en su boletín electrónico. Desde el día Sí, cero. O sea, la esencia de una comunidad es la comunicación y la herramienta de comunicación esencial que tenemos en digital es el correo. De ahí sí, vayan repartiendo, vayan construyendo, vayan acercándose, abriendo a esta visión global, en donde consumes global, en donde vives global. O sea, no te tienes que trasladar, no tienes que ser residente de otro país, pero sí puedes entender como humano las necesidades de otra persona. Entonces, en este manual también encontrar herramientas lo suficientemente atractivas, buenas, que me resuelvan mi problema de, bueno, ya me interesa una comunidad, ¿dónde encuentro una, no? ¿Quién me puede recomendar alguna? E ir descubriendo que no solamente es para marca personal, también es para marca comercial. Entonces, sí, se van alineando, se van acomodando de tal manera en donde una nutre a otra. El caso que verdad hace rato platicábamos de Andrew con MicroAcquire, bueno, con Acquire, que ya es Acquire. Entonces, el manual nos sirve para VC, para Bootstrap. Al final todos tenemos que pasar por ese camino. Todos somos bootstrappers en algún momento, ¿no? Entonces, si no armamos o no generamos ese músculo, pues está bien complicado. Gastón, ya por último, preguntarte qué me faltó preguntarte, o sea, como algo que se me haya ido del tintero, y tengo otra pregunta, pero primero vamos con esa. si me arrepiento de vender Wii Remote. Ah, ¿te arrepientes de haber venido el Wii Remoto? Algunos días sí, algunos días no. Híjole, esa añoranza, Era un ¿no? buen chicho, un buen hijo, algo Sí, ahí entretenido de tener que lleva esfuerzo, lleva tiempo y está bien haberlo decidido vender en ese momento, pero que a veces tener algo con lo que distraerse laboralmente relacionado a trabajo, que lleve por ahí menos demanda de volverse loco y es mi próximo negocio y de esto vivo y demás, ok. una linda distracción y a donde alguno a veces necesita ir a un proyecto más entretenido y donde sabe que está agregando mucho valor, porque en definitiva le está dando trabajo a mucha gente. Me siento tranquilo y contento de que estás siguiendo bien el proyecto y de que sigo formando un poco parte, pero algunos días no voy a negar que me arrepiento. Bueno, y que tienes a raya, ¿no? O sea, que fue una Sí, sí, persona sí, sí. adecuada o correcta, según tu visión. Entonces, Eso yo me imagino que es un poco de tratar de filtrar y también hay un factor suerte sin duda. eh.
Le conseguiste un buen padrastro, podríamos decir. Sí, totalmente. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué cuentas o qué usuarios de Twitter nos recomiendas para, así que tú digas, híjole, si mi timeline se quedara vacío y tuviera que elegir tú ponle el número, Sí. no sé, 3, 5, 10, ¿con quién te quedarías? Em, con Peter Levels de Remote OK y Nomad List, seguro. Me Ujú. parece de lo más interesante para seguir la manera que... Sí, me parece lo más interesante sus contenidos y una de las Sí, mejores maneras de entender distintos negocios y lo que genera es cómo puede ir tan rápido. Si él lo hace, ¿por qué no todos podemos ir a esa velocidad? Obvio que es único y no hace falta esa misma velocidad, pero hay veces que de un día para otro en un tweet construye un negocio y uno a sí, veces se pasa semanas dándole vuelta a una idea. Eso para mí es una de sus mayores enseñanzas y lo pone enfrente todos los días de uno. Andrew Gazdecki de Mirrorwire también me parece excelente los conceptos que, que va poniendo en Twitter de cómo construir startups y con la simplicidad que lo explica. Me parece que Lucas Lopatín también es muy interesante para el mundo bootstrapping y más que nada es muy importante para el mundo de la TAM, porque los primeros dos que ujú, dije son de afuera y, y me parece que es súper interesante su mirada de todo lo que sucede afuera, porque sus negocios, la mayoría son en todo el mundo, cómo lo baja para que los emprendedores de la TAM podamos entender y seguir adelante con nuestros proyectos, ¿no? Em, y bueno, se me ocurren esos tres ahora. Ah, un cuarto puede ser Ben Tousell con ajá. doble S y doble L, si no me equivoco, que fue el creador de MakerPad, que Ok. fue una de las primeras Ujú, cursos, escuelas, plataformas donde se enseñó no code y hoy en día está muy relacionado al mundo de AI ujú, ujú. y toda esa nueva bola que se viene con todo este año. Entonces me parece interesante mirar lo que está comentando y cómo él arma sus negocios también. Lo primero fue MakerPad, como digo, unos cursos no code y ahora que se la vendió a Zapier, imagínate MakerPad, ahora con Ok. esto de AI está armando como producto principal un newsletter por ahora. Veremos con qué sigue. Pero entonces creo que entre todo eso eh, está muy interesante. Y por último, ahora se me ocurrió el quinto, es Rosie Sherry, que es Ajá. una chica que es increíble lo que sabe de comunidades, de armar comunidades. Tiene un newsletter, tiene un foro, tiene su comunidad privada en donde si no hablas por no me acuerdo qué cantidad de días te vas de la comunidad por más de que hayas pagado para mantener Ok. en la comunidad a los que participan. Entonces es muy disruptiva, muy interesante cómo está construyendo el negocio con 3 o 4 hijos también, con homeschooling. Es todo muy interesante el perfil, la energía que tiene y la cantidad de cosas que está construyendo alrededor del mundo de comunidades. Excelente. No, excelentes recomendaciones. Ahí, o sea, si no aprendemos de esas cuentas y claro que de Con aquí, esas Gastón, 5 sobra información para ponerse a trabajar. exactamente. Pues excelente. Muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación, Gastón. Agradecemos mucho tu tiempo y la disponibilidad. Y ya nada más por último, si nos quieres hacer si nos quieres hacer un comercial, adelante, este es el momento. Bueno, que conozcan unita.co, es como se escribe literalmente el dominio, el sitio, para encontrar comunidades, suscribirse al newsletter, leer la cantidad de contenido impresionante que estamos generando para el blog y lo más importante que agradecería un montón es que me den feedback de cualquier punto de esta charla y de unita.co en este caso, de que es el proyecto que más tiempo le estoy dedicando y construyendo en este momento, me vendría genial entender la audiencia qué opina, qué ve para construir, para mejorar. Cualquier idea va a ser bienvenida, apreciada, cualquier feedback es agradecido. Y si me quieren seguir en redes, levigaston.com, desde ahí pueden encontrar mi mail para el feedback y mi LinkedIn y mi Twitter. Y gracias por el tiempo y la charla. Excelente. Y ya nada más por último, ¿Boca o Rivers? River. Eso.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.